Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedió que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y lo pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, por su palabra. Gracias damos. Y el tema de hoy que he traído se llama sosteniendo sus manos. Sosteniendo sus manos. Muy bien. Moisés apenas había sobrevivido a un ataque de su propio pueblo. Ahora se enfrenta a un ataque desde el exterior. ¿Cuándo se acabará? Tal vez se preguntaba Moisés. ¿Cuándo se vuelve la vida más fácil? Luchaba con el faraón cuando finalmente son liberados. Hay peleas y quejas interminables de su propia gente. Y ahora un ataque de parientes, descendientes de uno de los hijos de Esaú. Eran nómadas y el agua era muy preciosa. Mientras que Moisés y los líderes iban al monte Oreb a sacar el agua de la roca porque estaba sediento el pueblo, estaban en el desierto, el resto del pueblo se quedó en Refidim esperando noticias. Vale acotar que esto era un lugar sin agua, nadie vivía allí. Finalmente, cuando llegaron a darles las buenas noticias de la fuente de agua en la roca de Oreb, todos se dispusieron a ir, imagínense, sedientos. Fue en ese momento en que recibieron un ataque sorpresivo por parte de los amalecitas, descendientes de Amalec. Pero ¿quién era Amalec? Queremos un poquito saber, ¿no? ¿Quién era él? ¿Quién era aquel personaje? Amalec era el nombre de un descendiente de Esaú. Génesis 36:12, para los que toman apuntes. Era el hijo ilegítimo de Elifaz, hijo de Esaú, que tuvo con una concubina llamada Timna. Amalec no fue aceptado entre sus hermanos, por lo que vivió alejado de sus familiares. En el desierto, Amalec formó su propio pueblo, los amalecitas. Estos fueron los que atacaron a Israel en Refidim. ¿Y por qué atacaron a los israelitas? Los amalecitas no tenían razón de atacar a Israel, ya que no estaban pasando por su territorio. Números 13:29 dice que Amalec habitaba en el Negev. Pero vamos nosotros a nuestras Biblias a ver Éxodo 15. Vámonos a Éxodo 15, unos capítulos antes de nuestra lectura. Y vamos a leer los versículos 13 al 16. Éxodo 15, versículos 13 al 16. Dice: condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán,
A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Vemos que a diferencia de las demás naciones de la región que temieron al oír los milagros que Dios hizo a favor de Israel, nos damos cuenta que los amalecitas no tenían temor de Dios de Israel. Como su antepasado Esaú, quien menospreció su herencia espiritual, Esaú menospreció su primogenitura. Y eso lo vemos en Hebreos 12. Vámonos al Nuevo Testamento. Hebreos 12, versículos 16-17. Hebreos 12 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esto, amados, evidencia que los amalecitas tenían la vista puesta en las cosas terrenales y no en las eternas. ¿Por qué atacarían los amalecitas a Israel? Sin duda porque se sintieron amenazados. Eran un pueblo que vivía al sur de la tierra de Canaán. Lógicamente habían oído hablar que Dios había establecido un pacto con Israel, que los estaba conduciendo hacia una tierra de Canaán que fluye leche y miel. Entonces los líderes de los amalecitas no tenían idea de los intereses de Israel, de si pasaban por las tierras en paz o si los querían atacar y saquearlos. Dice una regla de guerra que ellos tenían que haber mandado una comitiva para poder ver las intenciones, pero ellos no lo hicieron. Ellos atacaron al pueblo. Y nosotros podemos ver aquí 4 hechos que señalan acerca de este ataque. El primero es que el ataque fue extremadamente cruel y salvaje. Moisés señala que Amalek atacó a Israel por la retaguardia, es decir, a los inválidos e indefensos. Cuando el pueblo se enteró del agua de Oreb, salieron todos corriendo, estaban sedientos. Y lógicamente los enfermos, los ancianos, los fatigados, aún los niños, su paso no es tan veloz como los hombres, y iban quedando atrás. Y eso aprovecharon los amalecitas y a filo de espada los mataron. Más o menos como que nos recuerda lo que pasó en Israel, ¿verdad? Hace poco. Leamos Deuteronomio 25, 17 al 19. Ahí queda registrado, ¿no? Esto. Dice, Deuteronomio 25, 17 al 19 dice: acuérdate de lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. El Deuteronomio es como un compendio, ¿verdad?, de la ley. Que te salió al camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y fatigado y no temió a Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. Había un edicto, había un mandato de Dios de borrar. Eso nos dice a nosotros, amados, que nuestro Padre nos defiende. Si alguien viene por la espalda a atacarnos, Él nos defiende. Tenga la plena seguridad. Amén. Amén. Pero dice que también el ataque fue un ataque sorpresivo lanzado contra un gran número de civiles, no contra un ejército, ¿no? ¿Verdad? Totalmente inmotivado y fuera de lugar. Los líderes de los amalecitas no debieron actuar así, sin embargo mataron, mutilaron, violaron y esclavizaron a un pueblo. Esto fue deplorable. Los amalecitas, además, otro de los hechos, el tercero, pretendían aniquilar a los israelitas, exterminarlos completamente y borrarlos de la faz de la tierra.
Eran conducidos por el prejuicio y el odio amargo hacia los israelitas. Ese mismo odio amargo y prejuicio que han sentido muchas naciones contra los hijos de Dios, los judíos, durante tantas generaciones. Pero como un cuarto hecho, los amalecitas debían haber sabido que Dios había prometido la tierra de Canaán a Israel y sintieron envidia. Serían bendecidos por el Todopoderoso y sintieron envidia. Qué feo ese sentimiento realmente. Es un feo sentimiento ruin, capaz de llevar a un ser humano a las más feas actitudes, emociones y acciones. Y a Dios no le agrada eso. Así que cuando usted vea prosperar a alguien, póngase feliz, bendiga a su hermano por eso. ¿Por qué tanto odio? Porque los amalecitas eran descendientes de Esaú, el hermano gemelo de Jacob. Los amalecitas eran primos ajenos de los israelitas. Ellos probablemente sabrían lo que Dios estaba haciendo con ellos. Pero qué pena que no pudieron entender que Dios le había dado a Abraham una promesa: en ti serán benditas todas las familias. Usted ahora es bendito por Él. Dígale a su hermano al lado: soy bendita, mi familia es bendita en el Señor. Amén. Y ellos no desconocían esa palabra. Si ellos hubieran reconocido eso, no hubieran hecho lo que hicieron. Éxodo 17:9, vamos con la lectura que iniciamos. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones para ir contra ellos. Cuando la noticia del ataque llega a oídos de Moisés, él se dispuso a defender al pueblo. Pero Moisés no usó tácticas militares, sino que Moisés buscó la estrategia de Dios. Josué iría a pelear, pero Moisés iría a orar. Moisés prometió subir hasta la cumbre del collado más alto de los alrededores del campo de batalla y levantaría la vara de Dios. Moisés prometió a los guerreros de Israel que sería su intercesor y cumplió siendo ese guerrero en la oración. Y sigamos viendo, dice el versículo 10, e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Moisés oraba mientras Josué y el ejército combatía. Se oró constantemente mientras se libraba la batalla. Pueblo de Dios, el momento para perseverar en la oración es cuando el enemigo nos ataca. Amén. Amén. Con frecuencia somos atacados por los enemigos de esta vida: enfermedades, agravios, prejuicios, odio, tentación, arrogancia, el orgullo, la envidia, el vacío, la indiferencia, la amargura. Y puede extenderse la lista de todo esto. Cuando los enemigos nos atacan, la constante oración y la búsqueda del rostro de Dios es nuestra única esperanza, amados. Si usted está viviendo algo que está ahí molestando, algo que está dañando esa relación, ore a Dios. Él es su esperanza en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque nuestros problemas se empequeñecen ante un Dios tan grande. Porque tenemos la certeza que en Él somos más que vencedores. Gloria a Dios, amén. Nunca dejando de lado una premisa muy importante, amados. Veamos Romanos 8, vayámonos al Nuevo Testamento, Romanos 8, 6, 7. Que dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Tenemos que estar ocupados en las cosas del Espíritu, mirando arriba al que está sentado a la diestra de Dios. Cualquiera que sea el ataque del enemigo, la esperanza del creyente va a hallarse en Dios, amados.
no en lo que me diga la amiga, el amigo. No, en Dios es la respuesta. Primera de Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11, amados. Dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Es de continuo la búsqueda de Dios. Y puede usted anotar ahí Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuánta responsabilidad ha depositado nuestro eterno Padre en sus siervos pastores? Que apacientan su grey que Jesús ganó a precio de su propia sangre. He tenido que presenciar al siervo de Dios teniendo tiempos de oración e intercesión por esta amada iglesia, entendiéndose que como iglesia somos cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que conformamos, de los que hemos tenido una relación con Jesús y hemos pasado de ser una creación a ser hijos de Dios. Amén. Clamando porque esa palabra expuesta, trazada con la guía del Espíritu Santo, sea un rema en la vida de cada uno, a fin de que no seamos solo oidores, sino hacedores de la palabra, orando por este pueblo para que crezca y se multiplique para la honra y gloria de Dios. Amén. Nosotros podemos ver que el deber de la iglesia es levantar las manos del ungido por Dios. Y vemos aquí en el versículo 11 que dice que cuando alzaba Moisés sus manos y la vara descendida, Israel vencía, pero cuando se cansaba, perdía. Moisés estaba orando. ¿Pero por qué estaba orando? Porque a causa de esa constancia de la oración, cuando Moisés levantaba su mano, la vara de Dios prevalecía. Pero, sin embargo, cuando él bajaba, el ejército perdía. ¿Por qué sucedió esto? Nos preguntamos. Porque Dios necesitaba enseñarle a su pueblo una contundente lección. Ellos estaban solo comenzando el viaje de la tierra prometida, habían salido recién de Egipto. Ellos estaban en pañales en cuanto a su fe, a su dependencia. Y ellos querían que supieran que la victoria a través de ese desierto y hacia un lugar que ellos no conocían, que solo iban por fe en Dios, iba a ser a través del eterno Padre y solamente a través de Él. No había otro que ellos podían confiar. No hay otro que usted pueda confiar. No hay otro que yo pueda confiar. En momentos que tengo que liberar una batalla espiritual. Esta es la razón por la cual Dios quería que Moisés esté en la cumbre del collado a la vista de todos, para que pudieran ser testigos del poder de Dios y de esa respuesta que Él daba como un acto de obediencia, ¿verdad? Y de fe por parte de Moisés, su siervo. Esa intercesión, ese clamor, esa búsqueda, esa total dependencia del Dios soberano, era lo que motivaba a que Él mantuviera en alto y esa batalla estuviera victoriosa. El pueblo de Dios podía ver cómo Moisés levantaba y ellos estaban seguros de que el Dios de Israel estaba con ellos. Cuando el enemigo ataca, el pueblo de Dios debe ir ante Dios. El pueblo de Dios debe ser constante en la oración, debe convertirse en ese intercesor, clamar a Dios, buscar a Dios, rogar continuamente a Dios, confiar en Dios. Moisés el guerrero necesitaba de una piedra para sentarse, era anciano ya, tenía 80 años, él no era un guerrero, él era un caudillo, un siervo. Y dice que las manos de él se cansaban.
Y dice que le pusieron una piedra debajo de él, el versículo 12, y se sentó. Pero había con él a Aarón, que era su hermano, y Ur. Ur dice que de acuerdo a la tradición judía, era el esposo de Miriam, de la hermana de ellos. Ur. Sostenían sus manos. La piedra lo sostuvo, lo sustentó y le dio descanso para poder resistir y mantenerse constante en la oración. ¿Qué nos trae esto de la piedra? La piedra es un tipo de Jesucristo. Gloria a Dios, desde ese tiempo ya manifestándose la venida de nuestro Señor. Y Éxodo 17:6 dice: he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así. Jesús es la peña de Horeb que está brotando agua de vida saludable para mí. Como la roca de nuestra vida, Él es nuestro apoyo, es nuestro descanso, es nuestra seguridad, es nuestro cimiento. Salmo 94:22. Salmo 94:22 dice más: Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Gloria a Dios. Y Mateo 21:42. Mateo 21:42, Jesús dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¡Qué hermoso! La piedra ya estaba dándose y ya se estaba manifestando esa roca en Cristo Jesús. Nuestro hogar sobre la roca. Nuestra vida sobre la roca, jóvenes sobre la roca, mujeres sobre la roca, niños sobre la roca, para no cansarse, para seguir adelante en esta batalla del día a día. Pero la vara, ¿y por qué la vara? Debía ponerse en alto. No era una magia, no era un instrumento escogido como para, vamos a hacer magia, no. Era un instrumento escogido por Dios, porque igual que el arca era un símbolo de la presencia de Dios, el poder de Dios en batalla. La vara simbolizaba su presencia. Demostró el poder de Dios contra Faraón cuando se convirtió en una serpiente. Dios dirigió a Moisés para que extendiera hacia el mar la vara y abrió la roca, derramó agua cuando fue golpeada por esa vara. Entonces la vara es la presencia de Dios. No le dice, pero en esta batalla Dios probablemente, no dice la palabra, instruyó a Moisés que tenía que tener extendida la vara. La fe y la obediencia de Moisés desataron el poder de Dios para ganar la batalla. Amado, si usted está en un problema, usted solamente sea obediente y ponga la fe en el Señor Jesús, y usted va a ganar esa batalla que hoy usted está liberando. Todos los creyentes hemos enfrentado momentos en nuestras andanzas por el desierto de la vida en los que el agotamiento y la total fatiga golpean con gran fuerza. Ha habido momentos en que las fechas límites siguieron llegando y mientras más trabajaba usted sentía que le faltaba más tiempo. En que los momentos de devoción personal hacia Dios fueron echados a un lado hasta que el Espíritu de Dios le redarguía para que usted vuelva a esa comunión, tal vez con lazos de amor, con una enfermedad. En que los niños no ocupaban demasiado tiempo, que tal vez esa era causa de problemas entre los esposos. En que un ser querido murió y nos quebramos con un dolor insoportable. En que la comunión con el cuerpo de Cristo tal vez es el último de nuestros pensamientos, porque no vamos o no nos congregamos con regularidad. En que nuestro horario está fuera de control. No me alcanza el tiempo, decimos. En que la vida era solamente soportada y no disfrutada. En que algún accidente o enfermedad estaba golpeando con fuerza nuestra vida. En que las finanzas tal vez andan mal
y no ha alcanzado para mantenernos. En que tal vez estamos faltos de trabajo, no hay un ingreso, ¿qué hago? En que los enemigos atacan y no vemos escapatoria. Parece que todo fuera en vano, como si todo estuviera perdido. Aquí es donde Jesucristo hace su entrada. Él es la roca de nuestra salvación. Él nos sostiene mientras caminamos al final de nuestras fuerzas. Él sostiene nuestra vida. Él es la roca, Él es el apoyo que nunca se desploma. La fuente sin límites, sin fronteras. Un Salvador que nunca se cansa de salvarnos, aún de nosotros mismos. Salmos 18:2. Salmos 18:2 dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. El guerrero de la oración, Moisés, también necesitó de otros que pudieran ayudarlo en su intercesión y ruego a Dios. Otros dos hombres habían subido al collado a ver al Señor con Moisés, Aarón y Hur. Cuando Moisés estuvo demasiado cansado, estaban esos dos hombres sosteniendo sus brazos. Ellos se quedaron junto a Moisés todo el día hasta la puesta del sol. Tenga presente que estos tres hombres eran siervos de Dios. Ahí estaban en el collado, orando y clamando a Dios, levantando vallado y poniéndose en la brecha, intercediendo ante Dios, poniendo el trabajo, el afán del día a día, la lucha, el esfuerzo, suplicando y rogando a Dios. Pero el punto es este: un guerrero de la oración con frecuencia no es suficiente. Se necesita tener apoyo en la oración. Se necesita de otros cuando el enemigo ataca y amenaza al pueblo de Dios. Hay momentos que nuestros seres queridos, nuestra familia, el pueblo de Dios necesita de nuestras oraciones. Necesita de nuestras oraciones. Estamos rogando a Dios para que sea dada la victoria sobre ese feroz enemigo que ataca y que no da tregua. ¿Cuántos oramos, amados, por nuestro pastor, por su familia? ¿Qué responsabilidad ha dado Dios a la iglesia en cuanto a sus siervos escogidos para apacentar su grey? ¿Cuántos oramos cada día? Gracias a Dios contamos esta iglesia con un ministerio de oración e intercesión, Verajot. Mujeres que día a día ponen sus vidas para orar, para clamar. Gracias por ser ministerio Verajot de esos esos Aarón que están levantando los brazos de esta amada congregación. Primera de Tesalonicenses dice 5:12. Primera de Tesalonicenses 5:12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de la obra. Y nosotros vemos en Filipenses 4:3 cómo Pablo agradece esa colaboración. El apóstol Pablo se sentía solo, pero había colaboradores con él. Filipenses 4:3 dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué hermoso poder tener esa colaboración, poder ser esos y esos Aarón de los siervos de Dios. Pero cada hijo de Dios también debe de tener un altar de gratitud. No solamente ya, el Señor me liberó y me olvido de la gratitud. Y por eso el Señor le da a Moisés una disposición. Versículos 13 al 16 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nise, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación.
Vemos aquí la victoria, vemos el triunfo sobre los amalecitas. Estaba el resultado de la constancia de la oración. El enemigo fue derrotado. Dios le dio a su pueblo la victoria sobre su enemigo. Los amalecitas fueron aplastados. Los amalecitas son la imagen de esos enemigos feroces que usted tiene que enfrentar día a día, cada día. Tales enemigos son extremadamente peligrosos. Pero hay esperanza, gloriosa esperanza. Todos los enemigos, sin importar cuán fuertes o terribles sean, pueden ser derrotados, amados. Podemos vencer y conquistar en el nombre de Jesús, porque Él dice en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, amén, gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ganar esa batalla? Mediante el poder de Dios, acudiendo al Señor por ayuda. Si vamos a Él, Él nos va a escuchar y nos va a librar de los amalecitas de este tiempo. Dios nos dará la victoria sobre todos los enemigos, sin importar quién o qué sea, sin importar cuál feroz sea su ataque. La victoria solo llega cuando el poder de Dios, el poder de la oración, es usado para vencer a los amalecitas de estos tiempos. Pero dice el Señor, esta victoria tiene que ser escrita y recordada por siempre. Dios le dijo a Moisés que escribiera dando cuenta del ataque y la victoria para que Josué y las siguientes generaciones siempre recordara el hecho. Gracias a Dios tenemos la palabra. Ella aquí está registrada, cada milagro, cada ayuda y apoyo de parte de nuestro Dios. Él dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Y dijo, ¿qué quería específicamente Dios que recordara su pueblo? Quería que recordara, y ahora nos llama a nosotros, que la victoria es a través del Señor y solamente a través de Él. Cuando el enemigo le ataque, usted tiene que saber que debe ir al Señor a orar y que Él le va a dar la victoria. Si usted cree en Él, si usted le obedece. Pero se pronuncia un juicio sobre el enemigo, va a ser exterminado. Los amalecitas como nación serían completamente destruidos. La maldad y la crueldad de los amalecitas eran terribles. En consecuencia, ellos enfrentarían un juicio. Ellos habían decidido borrar al pueblo de Dios de la faz de la tierra, pero al final Dios trajo el juicio de la extinción sobre ellos. Su extinción final como nación lo tuvieron bajo el gobierno de Saúl y David, bajo ese reinado. Debemos orar por Israel. Ellos dicen que deben de desaparecer. Es lo mismo lo que ahora hemos visto. Y ahora también se viene a nuestra memoria la misma situación. Por eso, como pueblo de Dios, estamos llamados a orar por Israel, a bendecir su pueblo, a orar por aquellas familias también que nada tienen que ver con esta guerra totalmente injusta. Pero oremos y clamemos. El nombre de Dios fue establecido para siempre, amados. Moisés honró a Dios. Él no honró a los guerreros de Israel comandados por Josué. Él no hizo que Josué tal vez desfilara. Vean, aquí está toda nuestra caballería. ¿No, verdad? ¿Quién hace eso? Hemos visto, ¿no?, caballerías de todo el mundo. Van misiles. Bien, ahí están 200 millones de soldados. ¿Quién hace eso? Jamás hemos visto a Israel desfilar su caballería ni todo lo que tiene. Mas sin embargo aquí Moisés no hizo desfilar a ninguno de ellos, sino que él dijo, voy a poner un altar a Dios. Y Moisés construyó un altar en el Fidí y lo llamó Jehová Nise. ¿Saben qué es Jehová Nise? ¿Qué significa Jehová Nise? Jehová libertador. Uno de los nombres de Él. Jehová es mi estandarte, el Señor es mi estandarte, el Eterno es mi estandarte.
Moisés había levantado la vara de Dios como estandarte de Israel. Gloria a Dios. Y vimos la presencia, la salvación y la liberación de Dios, su poder que le dio el triunfo al pueblo de Israel. Concluyendo, amados, tal vez lo más fácil hubiera sido para Dios acabar con los enemigos de una forma milagrosa. Él lo puede hacer, Él es Dios. ¿Quién le puede impedir eso? Él lo hizo con el ejército egipcio cuando iban en contra de Israel y se murieron ahogados. Pero en esta ocasión Dios quería que los israelitas participaran en su propia defensa. Esto servía de práctica cuando entraban a la tierra prometida. Dios quería enseñarles una lección y ahora Él nos enseña hoy una lección. Que el Señor quiere que nosotros hagamos nuestra parte ante las pruebas. Pero al final debemos saber que la victoria no es nuestra, sino es la de Él. Amén. Esta lección estaba representada en la mano de Moisés apuntando hacia el cielo. Y eso Él quiere, que nosotros estemos hacia Él, levantando nuestras manos para pedirle por nuestra familia, por nuestra nación, por el mundo, por Israel. Pero también nos ha traído una lección de esta experiencia, que no se pueden hacer las cosas solas, que es necesario contar con apoyo de otros siervos de Dios. Gloria a Dios. Con mi amado esposo bendecimos a los siervos de Dios en esta casa. Como con amor sirven a la obra. Los bendecimos. Y pedimos que Dios bendiga sus vidas y las de sus familias. Porque en la debilidad de unos está la fortaleza de otros. Eclesiastés 4, 9 al 12 dice que más valen dos que uno solo, porque tienen mejor remuneración por su trabajo. Gracias a Dios por Aarón y Hur, porque sin ellos tal vez Israel hubiera sido aniquilado. Gracias a Dios por cada uno de los que aquí conforman y tienen ese privilegio de poder servir a la casa del Señor. Gracias, muchas gracias. ¿Es usted un Aarón o un Hur? ¿Cómo puede usted ayudar a sostener las manos de su pastor hacia arriba? ¿Está dispuesta a humillarse ante Dios para esa tarea humilde? ¿O está pensando, tal vez yo no necesite hacer eso? ¿O usted quiere ser ese Hur para hacer eso tal vez pequeñito que usted puede considerar? Adonai nos enseña la importancia de un equipo, al igual que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un equipo. Sin la piadosa cobertura, la intercesión y la fe de su líder, los mejores guerreros hubieran sido derrotados. Sin esa fe de Josué, Moisés reconoce, y tenemos que reconocer, amados, que un ataque contra el pueblo de Dios es un ataque contra Dios mismo. Así que por favor, que Dios nos ayude a jamás participar de nada de eso, porque estamos en contra de Dios si lo hacemos. Moisés levantó sus manos con el símbolo del poder de Dios. Cristo es ambos para nosotros. ¿Sabe cómo? Cristo es nuestro Josué, el capitán de nuestra salvación, aleluya, que pelea nuestras batallas. Y Moisés es el que vive para siempre también. Jesús es como Moisés, Él está intercediendo, dice, ante el Padre para que nosotros no caigamos. Él está intercediendo. ¿Sabe? Usted tiene dos intercesores. Usted tiene un intercesor aquí que se llama Espíritu Santo, que Él dice que gime con gemidos indecibles por su causa. Y usted tiene a Jesús arriba, que también está intercediendo al Padre. Es que mejor maravilla no puede tener un hijo de Dios. ¿Usted lo cree? Amén. Tiene dos intercesores y muchas veces no tomamos asunto y no ponemos asunto sobre eso.
Y a veces nos ahogamos en nuestros problemas y creemos que ya todo lo que hicimos ya no vale nada, no sirve nada, cuando tenemos a 2 intercesores por nosotros. En la Biblia aprendemos que los pastores son mensajeros de Dios para su iglesia. De hecho, Cristo llama en Apocalipsis ángel al pastor de cada una de las iglesias. Si usted ve en la Biblia, usted lo va a encontrar. De la Odisea, de Filadelfia, de Esmirna. Ya que los ángeles son mensajeros y así también son los pastores. Estos hombres de Dios son responsables de velar por sus ovejas, corrigiéndoles, enseñándoles y levantándoles cuando éstas han caído. Ser pastor es un llamado muy difícil de cumplir debido al sufrimiento que conlleva este oficio. Muchos dicen, y he escuchado decir, este oficio es ingrato. Palo porque bogas, palo porque no bogas. Pero a Dios gracias que tenemos a Dios, que Él sí está viendo todo. Y dice que Él paga conforme a nuestras obras. Amén. Por esto a nosotros como ovejas, amados, Dios nos manda a honrar y a obedecer en todo el mundo a nuestros pastores y acá al pastor que Dios ha puesto, sujetándonos a ellos, porque dice Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Así que sujetarnos a nuestros pastores es un ingrediente fundamental para ser bendecidos por Dios. Es cierto que los pastores son imperfectos, pero aún así, tal vez con su imperfección, tal vez con sus aciertos, tal vez con sus desaciertos, ellos son ungidos de Dios. David tuvo la oportunidad de matar al rey Saúl varias veces, pero él decía, guárdeme Jehová de tocar a su ungido. David tenía temor de Dios y ese es el temor que necesitamos para honrar a nuestros pastores y amarles a pesar de que no sean perfectos. Obviamente aquí estamos refiriéndonos de aquellos pastores de los cuales Dios dijo que daría a su pueblo pastores según su corazón, o sea, hombres comprometidos con el llamado y verdad de Dios. Este encargo que Dios le ha dado al pastor no le hace para recibir gloria humana, pero sí un pastor tiene sentimientos, siente mucha satisfacción y gozo al ver el agradecimiento de las ovejas por el sacrificio diario que se hace por Dios. Así que los pastores son humanos. Había una novela que decía, los ricos también lloran, los pastores también lloran. Así que necesitan de vez en cuando una mano en el hombro, dando ánimo y fuerzas. Así que iglesia, aproveche hoy este día que se ha dedicado para el día de Él. Abrace a su pastor, muéstrele su compromiso y lealtad y dígale que lo ama. Dígale, yo quiero ser un Aarón o un Hur. Quiero sostener sus manos en la batalla. Y le aseguro, amados, amado pueblo de Dios, que usted verá la recompensa de Dios. Porque Dios no es deudor de nadie. Él ama al obediente, al que pone la fe en Él y es obediente. Oremos. Bendiciones, amados hermanos. Dios les bendiga. Shalom.